Vamos a grabar y hoy nuestro café se titula Anula todo ego de tu vida. Anula todo ego de tu vida. Y vamos a comenzar este café porque es de verdad bien poderoso. Y hablar de ego significa hablar de nosotros. Ego es todo aquello que se centra en el corazón de los hombres porque hacemos y pensamos siempre en nosotros antes que en nadie más. Y el ego es precisamente esa vocecita interna, ¿cierto? Que busca la aprobación, que busca el ser aceptados, el ser amados por otros. Y es que es el ego el que nos roba la paz. Es el ego el que nos limita a experimentar el amor, la grosura de la bendición del Señor. El ego es esa voz que se nos posa en nuestra mente y en la que tal vez experimentamos el rechazo del mundo y por la cual muchas veces tomamos decisiones equivocadas. La mayoría de las decisiones de los hombres basadas en sí mismos, centradas en su parecer, siempre tendrán errores y equivocaciones. Y esas decisiones están guiadas por nuestro ego. Así que hoy vamos a experimentar cómo anular ese ego de nuestras vidas. Y es que el ego del ser humano se posó en el corazón y en la mente de nosotros cuando entró el pecado en nuestra vida. Porque mientras el pecado no había entrado en nuestra vida estaba centrada en el Señor. Nuestra vida y nuestro enfoque siempre era en el Señor, porque el hombre podía tener una conversación directa con Dios. El hombre vivía en plenitud de glorificar al Señor. Pero cuando entra el pecado, el hombre empezó a buscar y tuvo que buscar la manera de buscar su aprobación y su aceptación. Y cuando no la halló, entonces vinieron y se desataron en la humanidad todos los delitos, todas las disensiones, todas las discordias. Y podemos ver en la historia de Caín y Abel que precisamente el ego fue el que llevó a su hermano a matar a su otro hermano, fruto de no haberse sentido aprobado por Dios. Así que vamos a hablar de ello y vamos a profundizar un poquito a la luz de la palabra de Dios, cómo anular ese ego, cómo callar esa voz del ego. Y es que la mayoría de los sufrimientos del hombre vienen fruto de no tener y no hallar la aprobación. Y quiero que hoy una verdad se escriba en tu corazón y acompáñame al libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 6. Por favor, vamos a Efesios 1, 6. Efesios 1, 6 dice de la siguiente manera, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta es la primera verdad que quiero invitarte a que escribas en tu corazón. Hemos sido aceptados, aprobados por Dios en el Señor Jesucristo. La mayoría de las personas busca ser aprobados por otros. Y cuando no haya esa aprobación, entonces es cuando se desatan las disensiones, las discordias, la idolatría, bueno, tantas cosas que pasan, ¿cierto? Fruto de no saber y no creer en esta verdad. Lo primero que tú tienes que tener claro es que tú ya fuiste aprobado y aceptado por Dios. Ya fuiste aprobado y aceptado por el Padre, por la obra de su Hijo Jesucristo, de nuestro Salvador. La obra de Cristo nos hizo ser aceptados, nos aprobó, nos aceptó en el amado. ¿El amado quién es? Cristo Jesús. Acuérdate cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Dice que Él nos aprobó en el amado, en el Señor Jesucristo, fuimos aprobados. Efesios 1:6, para quien pregunta allí. Efesios 1:6 dice de la siguiente manera, lo voy a volver a repetir: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primera verdad que hoy quiero que se escriba en tu corazón: tú ya fuiste aprobada por Dios. Tú ya fuiste aprobada en el Señor Jesucristo. En Cristo ya tienes la aprobación. El ser humano, leía en estos días, dice que desea algo más que poder y riqueza. Que el ser humano está dispuesto a pagar lo que sea por una sola cosa, por ser reconocido. Imagínense eso. Imagínense cómo es el corazón de los seres humanos, de nosotros los seres humanos. Nuestro corazón, después que pecamos, se desató un hambre de reconocimiento en el hombre, de ser aprobados y de ser aceptados. Y cuando no encontramos esa aprobación y ese reconocimiento en los demás, en nuestros seres queridos, entonces es donde se desató la depresión, la tristeza, la crisis, los odios, las iras, la rebeldía, bueno, el rechazo. ¿Sabes una cosa? Los seres humanos sufrimos por ser rechazados cuando no sabemos esta verdad, cuando no conocemos que ya fuimos aprobados. El ser humano cada vez busca y hace cosas para ser aprobados. Por eso hoy las clínicas y las cirugías estéticas, los cirujanos estéticos están llenos de dinero, porque la mujer busca y el hombre busca ser aprobado en el otro. Entonces ya estás vieja, entonces empiezas a estirar las arrugas, empiezas a ponerte cirugías, a quitarte la barriguita, a quitarte años, a ponerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación de los hombres, porque buscamos ser aceptados por otros, porque buscamos la aprobación de hombres y aún de nosotros mismos. Pero la palabra de Dios me enseña hoy una verdad: tú ya fuiste aprobada, tú ya fuiste aprobado en el amado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y sabes una cosa, no eres, a partir de este día, quiero que tengas claro algo: ya no somos el centro, ahora el centro es Cristo. Ya tú no eres el centro, ahora el centro y la atención es Cristo. Quiero decirte que cuando tú comprendes esta verdad, cuando tú comprendes esta verdad en tu corazón, vas a experimentar libertad, no te va a afectar. Ay, Silvia, es que están hablando de ti. Silvia, están diciendo esto de ti. Silvia, tu esposo te dijo que estaba muy gordita. Tu esposa, tu amiga, tu vecina está diciendo que tú estás muy viejita para el esposo que tienes. Es que están diciendo que tú ya no vas a ser capaz, que se te están pasando los años, que ya no vas a poder con ese negocio, que ya no vas a poder sacar adelante una empresa, que tú no, te dejó el tren y te dejó el bus para encontrar un esposo, que ya no vas a poder emprender porque no estudiaste, tú no sirves para eso porque no tienes el conocimiento, no eres capaz. Quiero decirte que de allí nacen y parten todas las crisis del ser humano, del no saber que ya fue aprobado y aceptado en el Señor Jesucristo, que ya de no entender lo que significa ser amados y aprobados en Él, ser amados y aprobados en Cristo Jesús. Hoy una verdad se revela en nuestro corazón en este café, y es que la obra de Cristo, todo lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo para que tú ya no necesitaras ser aprobado por nadie, porque Cristo fue aprobado por el Padre y su obra perfecta fue aprobada por el Padre. Y en el momento en que el Padre la aprueba, viene la resurrección. Y la resurrección es la victoria de que ya hemos sido aprobados por el Padre, por lo cual ya no hay castigo que recaiga sobre nosotros. Cuando usted deja de sufrir y deja de pensar en usted y en lo que otros piensen de usted y se apropia de lo que Cristo hizo por usted y lo que el Padre piensa de ti, fruto de lo que Cristo hizo por ti, entonces eres libre para servir, para dar, y eres libre para experimentar
toda bendición del Padre. Muchos hijos de Dios tememos ser bendecidos o temíamos de ser bendecidos por el qué dirá de la gente. ¿Qué van a decir ahora que ya entonces eres de mejor familia? ¿Qué van a decir ahora los tuyos? ¿Qué van a pensar en el mundo por ti? Pero quiero que me acompañes a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es tan rica, y hoy vamos a estudiar un pasaje donde el Señor Jesús nos enseña a liberarnos de todo ego en nuestra vida. Acompáñenme por favor al libro de Lucas. Vamos a estudiar una parábola bien hermosa, al libro de Lucas en el capítulo 10, desde el versículo 25. 25, dice de la siguiente manera, dice aquí, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo aquí, quiero que paremos un momentico acá. Vamos a ver lo que dice este hombre. Dice acá que un intérprete de la ley, es decir, un hombre estudioso de la ley, le dice al Señor, le dice para probarlo, ¿cierto? Le dice para probarlo, porque él tenía el conocimiento de la ley, ¿ok? Pero una cosa es conocer la ley y otra cosa es vivir en él que cumplió la ley, en él que aprobó, en él que hizo todo lo que la ley establecía y nos liberó, vivir en Cristo. Y mira lo que dice, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que me causó curiosidad de esta parte de la ley, de esta porción de la ley me llamó tanto la atención, de la ley que dice, amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué no diría amarte a ti mismo? ¿Saben por qué? Porque el amor propio se desarrolló y se desató y se desaforó cuando entró el pecado. O sea, ya sabemos que a nosotros mismos nos amamos. El ser humano se volvió ególatra, se volvió idólatra de sí mismo y nos volvimos idólatras de nosotros mismos, porque eso ya era la naturaleza que se sembró en nosotros cuando entró el pecado. Porque el Señor en la ley no estableció y te amarás a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro de nosotros. Pero mira lo que establecía la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabes quién podía amar a Dios de esa manera? Ningún hombre. Ningún hombre podía amar a Dios de esa manera. Ninguno. Por más esfuerzo que tú hicieras o que tú hagas por amar a Dios en nuestra humanidad, ninguno puede amar a Dios de esta manera, con todas las fuerzas, dice, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes una cosa? La única manera de poder amar al Señor y amar al resto de la humanidad entera, la única manera es a través de Jesucristo. No hay otra manera. El amor propio ya estaba desaforado en nosotros. Por eso nos volvimos egocéntricos, centrados en nosotros. Si me miró, si no me miró, la gente abandona proyectos de vida de Dios en sus vidas porque no soporta el rechazo. Mire, yo lo digo en el trabajo que yo desempeño. Mucha gente dice, ay, no, qué pereza que me digan que no, qué pereza que me cuelguen, qué pereza que me dejen en visto. ¿Saben por qué? Porque están centrados en nosotros, estamos centrados en nosotros mismos y por eso nos cuesta. Cuando tú estás centrada en ti y mi esposo no me miró y no se dio cuenta que no me corté el cabello y mi esposo no se dio cuenta que le preparé el almuerzo que a él tanto le gusta y mis hijos llegaron y me dijeron que yo porque estoy tan gorda y tan fea y porque me quedó la sopa salada. ¿Saben por qué?
porque estamos centrados en nosotros y ahí es donde comienza el sufrimiento del ser humano. Pero mi jefe no me tuvo en cuenta a mí, tuvo en cuenta a todos mis compañeros de trabajo menos a mí, pero él solamente mira los defectos que yo tengo, pero mi jefe yo no califico para mi jefe. Está centrada en ti. ¿Sabes una cosa? El sufrimiento se va de la vida del ser humano cuando deja de centrarse en sí mismo, cuando anula el ego de su vida, cuando lo anula, lo destruye, lo desecha. Y la única manera de desechar el ego de sí, de desechar el ego de mi ser, ¿sabe cuál es? Centrarme en Jesucristo y saber que en Él soy aprobada, soy amada, soy aceptada, aún con mis errores, porque precisamente Él vino a lavar mis errores, Él vino a quitar la iniquidad de mi vida, Él vino a limpiarme de todo pecado. Ahí es donde para el sufrimiento del ser humano, cuando la atención no está en sí. Las personas que más están centradas en sí, más sufren por lo que hacen otros, más sufren por lo que hacen otros. Mire, cuando usted se encuentra con alguien de su pasado, alguien que estudió contigo, alguien de tu niñez, y qué es lo primero que pregunta, oye, cuéntame tu vida, ¿y qué haces? ¿Y dónde vives? ¿Y en qué trabajas? ¿Sabes qué? Está buscando ver y cómo compararse contigo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vives la verdad de ser aprobados y aceptados en el Señor, paras de estar comparándote con nadie. Sabes que eres posesión exclusiva, sabes que no es por ti, es Él. Sabes que es Él a quien el mundo tiene que ver y no a ti. Se acaban los sufrimientos en el corazón del ser humano cuando esta verdad se escribe en tu corazón. Pero vamos a seguir leyendo el pasaje. Y mira lo que dice el Señor. Le dice el Señor y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor sabía que no podíamos hacer eso. Sabía que en nuestra humanidad, en nuestra propia humanidad, es imposible amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Es imposible, porque entonces te voy a decir, ¿será que Dios está al 100% de tus pensamientos? No, tú piensas en tu marido, tú piensas en tus hijos, tú piensas en tu negocio, tú piensas en tus clientes. Entonces no podemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, porque la única manera, el único que lo pudo hacer a la perfección es Cristo. Es Cristo. Por eso Cristo es nuestro Salvador, porque es el único que verdaderamente manifestó el amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, pero de tal manera nos amó a nosotros Cristo, que renunció a su deidad y a su posición de Dios para venir a salvarnos. Él sabe lo que significa el amar con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Él lo sabe y lo vamos a ver ahorita en un pasaje. Y mira lo que dice este hombre, mira lo que le responde este hombre al Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Míralo con la intención, queriendo justificarse a sí mismo. Quiero decirte, la autojustificación te aleja de ser hallado justo delante de Dios, porque nadie es justo por sí mismo. Y este hombre queriendo autojustificarse, mira lo que dice la palabra, dice, él quería autojustificarse de las cosas que hacía, porque seguro decía, yo estoy ahí, yo voy a heredar la vida eterna. Yo creo que estaba con su ego puesto arriba, ¿no? Porque estaba probando el Señor, estaba con su ego a flor de piel y estaba diciéndole, bueno, yo conozco la ley, se la recito, ¿no? Y se la recitó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, pero él queriendo autojustificarse, o sea, queriendo demostrar que él estaba cumpliendo la ley, le dice, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y mira, el Señor tan hermoso. Mira, el Señor le pone en evidencia algo lindo y en esta historia los personajes tienen una característica bien poderosa. El Señor le pone en esta parábola a un samaritano. ¿Saben quién es un samaritano? Los más odiados en esa época por el pueblo judío. Los más odiados, rechazados, repudiados, porque ellos armaron templo aparte, porque ellos se separaron, pero el Señor se lo pone
en esta parábola como autor y protagonista. Y me encanta porque el Señor sabe qué nos está diciendo. Mira el Señor, mira lo que el Señor dice. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué? Porque el amor propio le dijo, no te contamines, porque la ley decía que si usted tocaba un muerto, usted se contaminaba y el sacerdote en su posición de autoridad dijo, no, me imagino yo, no, me imagino, yo supongo, diría, no, pero que me voy a contaminar, ¿cierto? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar conmigo si toco un muerto? ¿Y quién era un sacerdote? Era la máxima autoridad que enseñaba la palabra de Dios, que ministraba la vida del pueblo. Dice el Señor, pasó el sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita también es un hombre. Los levitas eran los únicos que podían cargar el arca, que podían acercarse a interceder. Los levitas eran los pastores, los líderes de la época, la cabeza mayor. Y mira lo que dice, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Quizás tenía asuntos más importantes que resolver que ayudar a un hombre herido. Quizás era tan importante lo que tenía que hacer que era más importante que ayudar a un hombre herido. Dice, pero un samaritano que iba de camino, un hombre con todos los errores, con todas las equivocaciones, con todo el pecado delante de él, dice, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mira lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano no solamente sanó y curó las heridas de este hombre herido, primero dispuso de su tiempo, se despojó de sus intereses personales para atender a un desconocido. Ojo acá, para atender a alguien que ni siquiera era de los suyos, a un desconocido. Dejó todo lo que tenía que hacer, es más, le entregó su tiempo, venció el qué dirá de la gente, ay, se va a contaminar porque está muerto, ay, ¿qué van a decir? ¿Cierto? Usted un samaritano ayudando quizás a un judío, porque no sabemos si el que se cayó allí, el que fue herido era un judío, ¿cierto? No solamente eso, pagó un precio por ese hombre, pagó un precio, compró los medicamentos, lo que necesitaba para poder ser curado, le pagó a alguien para que lo cuidara, dispuso de su tiempo, pagó un precio para que él no se quedara muerto. Y quiero decirte que este buen samaritano es una representación de Cristo. Este buen samaritano es Cristo en esta historia. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Cuando tú te despojas y destruyes, anulas todo ego de tu vida, te conviertes en el vehículo a través del cual Cristo se sirve para ayudar a otros. Porque Cristo solo se puede servir de corazones despojados de egos. Y sabes una cosa, Cristo está buscando vidas, hombres y mujeres que se dejen usar por Él. En tu humanidad es imposible que puedas hacer lo que hizo el buen samaritano. Humanamente no lo podemos hacer.
En nuestra humanidad huimos, ¿cierto? ¿Sabe qué hubiéramos dicho nosotros en esta época? No. ¿Qué tal que yo vayan y digan que es que fui yo el que lo asesiné? ¿Qué tal que me levanten juicio con este señor que está herido en la calle? ¿Y qué tal si? ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué tal si está enfermo? ¿Y qué tal si me pega lo que tiene? ¿Y qué tal si? ¿Y yo de dónde voy a sacar? ¿Y yo a cuenta de qué le voy a pagar la cuenta en la clínica a este señor? ¿Y cómo por qué? ¿Sabes una cosa? El ego del ser humano le impide servir a Dios. Pero cuando tú anulas el ego, ¿sabes una cosa? Tu tiempo, sabes que es de Él, sabes que vives para Él, tus recursos, sabes que Dios los pone para su obra y su servicio. ¿Sabes una cosa? Cuando nos despojamos del ego, nos convertimos en instrumentos del Señor. ¿Y saben qué es lo más lindo de servir a Dios? ¿Saben qué es lo más precioso? El poder vivir de cerca sus milagros, poder ver con tus ojos los milagros que Él opera en la vida de nosotros, porque Él es un Dios vivo y de poder. El buen samaritano de esta historia es Cristo, y solamente cuando tú sabes que en Cristo eres aprobado y aceptado, dejas de vivir en el qué dirán, en el quién me aprobará, en el y si me dicen que no, no importa, porque no te están diciendo no a ti, sino a Cristo, y eso es más valioso. ¿Sabes una cosa? Tienes que empezar a dejar que lo que el mundo piense, que lo que los hombres piensen, resbale. No te puede dejar afectar. No permitas y no le des permiso a que las opiniones de los hombres, a su parecer, te limiten en lo que Dios ha trazado para tu vida, porque el enemigo a toda costa va a impedir que se cumpla el propósito de Dios en ti, porque nos volvemos vehículos del reino, nos volvemos instrumentos del reino, nos volvemos portadores de la vida que es Cristo, nos volvemos en la esperanza del mundo. Y quiero que entiendas lo que hizo Jesús. Aquí este pasaje de Isaías, me encanta entender lo que hizo Jesús, que fue lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano pagó el precio. El buen samaritano se entregó, se despojó de sí. El buen samaritano asumió los dolores, la carga, el peso, el compromiso de servir a otros. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Se despojó de su deidad, de su reino, se despojó para venir y hacerse hombre y asumir nuestra responsabilidad. Asumió y pagó el precio más alto para salvarnos y liberarnos. Acompáñenme a leer este pasaje de Isaías. Acompáñenme a Isaías capítulo 53 para que puedas comprender en un poquito la descripción de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Isaías capítulo 53. De la siguiente manera. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo de él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Sabes una cosa? Cristo es nuestro buen samaritano. Cristo asumió todo por ti y por mí. Cristo pagó el precio más alto por ti y por mí. Cristo asumió el dolor, asumió la enfermedad, asumió por ti y por mí la responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Cuando tu identidad está en Jesús, ¿sabes una cosa? Paras de sufrir. Se acaba el dolor y el sufrimiento por la aprobación del mundo. Porque ya tu enfoque no está ni en ti, porque, ¿sabes una cosa? ¿Saben quién te juzga más duro? Tú misma. ¿Sabes quién es el que más duro le da a tu ego? Tú misma cuando te miras al espejo, pero ya estás vieja, pero tú no puedes, pero no eres capaz, pero mira a tus amigas dónde están y tú dónde vas, mira lo que tienen y tú lo lo poco que has conseguido. Paras de compararte con el mundo, paras de aceptar, de buscar ser hallada, aprobada, porque ya lo eres en Él. Ya fuiste aprobada en Jesús. Esta verdad te libera a servir. Y cuando tu enfoque deja de ser tú y es Cristo, entonces sirves desinteresadamente, das sin esperar nada a cambio, te entregas con amor porque sabes que tu recompensa no viene de hombres, sino viene de Él. Cuando este precepto se vuelve un plan en tu vida donde dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Vivirás la excelencia de hacerlo mejor, independientemente de cómo te pague el mundo, independientemente de las opiniones de los hombres. En la vista y en los ojos de los hombres siempre van a haber errores de nuestra parte, siempre van a haber equivocaciones porque somos humanos, pero cuando no nos ven a nosotros, sino ven a Jesús, cuando el Padre ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús, somos aprobados en Él. Por eso me encanta no solamente la frase tú puedes, sino todo lo puedo en Cristo. Si Cristo no está, el todo lo puedo se hace débil y frágil, porque siempre habrán errores en nosotros mismos. Pero cuando tú dices todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, en su fuerza, reposa mi confianza. En Cristo dejaré de fumar. En Cristo venceré esta adicción. En Cristo ganaré esta victoria. En Cristo viviré restauración. Cuando tu fuerza reposa en Jesucristo, prepárate para hallar bendición. Prepárate para que se desate tu sanidad, tu libertad, tu provisión, lo que Dios ha preparado para ti. Y quiero que terminemos este café con una promesa bella que está en Efesios 6, capítulo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10, tómalo como una promesa de parte del Señor a tu vida. Efesios capítulo 6, verso 10. Denme un segundito que se me perdió acá en mi Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y, perdón, este no es, perdón.
perdón, no estaba en Efesios, sino en Gálatas. Efesios 6, capítulo 10, dice de la siguiente manera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escriba esto. El que está débil hoy en algún área, diga fuerte soy en la fuerza de Cristo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. En la fuerza de Cristo dejaré de consumir drogas. En la fuerza de Cristo venceré esta adicción. En la fuerza de Cristo conquistaré esta meta. En la fuerza de Cristo, en el poder de la fuerza de Jesús, es donde está el poder. En la fuerza de Cristo es donde hay poder. En nuestra fuerza humana, usted dice, me voy a esforzar por hacerlo. No, en tus fuerzas vamos a ser débiles, pero en las fuerzas de Jesús somos fuertes. Y para terminar, te quiero dejar una tarea, y es que estudiemos Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, Romanos 5, desde el versículo 1 hasta el 10, para que comprendas y puedas entender que en Cristo somos más que amados y aprobados. Se los voy a leer rápidamente, pero quiero que tú lo puedas estudiar en tu casa. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 10. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero decirte que en el Señor Jesús, tú y yo ya hemos sido aprobados, aceptados y reconciliados con el Padre. No tienes que buscar la aprobación de nada ni de nadie, porque ya la tienes en el Señor. Y cuando sabes que eres aprobado por Él, puedes servir y te liberas de una vida perfecta, porque el mundo no es perfecto, porque en la vida las cosas no son perfectas, y entonces experimentas la paz, la sanidad, la restauración, la reconciliación y los milagros de Jesús a través de ti. Vuélvete el vehículo perfecto para que Cristo se sirva de ti y experimentes de su poder y del poder de su fuerza. Así que gloria a Dios por su palabra en esta mañana de café que ha estado repoderoso. Yo sé que el Señor aquí nos ha peluqueado a más de uno, que a veces se nos sube el ego y se nos encopeta y a veces como que no cabemos en la casa y nos volvemos tan grandes y empezamos a sufrir por causa de ese ego, pero hoy el Señor nos enseñó cómo anular el ego de nuestra vida y convertirnos en siervos del Señor Jesús. Así que gloria a Dios por su palabra. Abrimos en este momento el espacio para que si tú nos quieres compartir que Dios te haya hablado, nos compartas tu aprendizaje en esta mañana. Hola Gilma, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, pues feliz ¿cómo les digo? De reafirmar todo lo que dice la palabra. Siempre he sido una mujer de ayudar a todo el que se me acerca. Me encanta, eso siempre ha sido de mí, ayudar. Nunca he sido una mujer vanidosa, o sea, sí vanidosa en sí, en arreglarme, pero nunca he sido una mujer que quiera pasar los límites de lo que Dios me dio, como Dios me creó.
soy feliz como Él me hizo y ahora que estoy en las cosas de Dios, he aprendido que debo seguir siendo así, de que yo no tengo por qué ir a cuestionar cómo Él me hizo, ¿sí? Soy feliz, me encanta ayudar, me encanta ahorita que ya he conocido más de Dios, he aprendido de su palabra, llegar a muchas personas, esa felicidad que se siente cuando alguien le dice a uno gracias por haberme traído la palabra, gracias por cómo me habla de Dios, gracias. Inclusive el papá de mis hijos, él es evangélico, pero es de esos evangélicos fanáticos que viven con la Biblia bajo el brazo y es una cosa impresionante, pero nunca había podido llegarle al corazón de decirle que no siguiera en esa vida porque él inclusive mendiga en los buses, porque él cree que la palabra de Dios es ir a mendigar, ir a dar lástima y pude, gracias a Dios y a su palabra con mi hija, eso fue hace muy pocos meses, agarramos con ella, hicimos una videollamada y le dijimos, le hablamos mucho, ¿sí? Gracias a Dios hemos aprendido y ahorita es una persona diferente, ahora escucha las dosis, escucha lo que le envío y hace 8 días me dijo que muchas gracias por haberle enviado esa palabra, que ha sido de mucha fe y testimonio, vida, cambio para él. Es ahora una persona diferente en Dios, ha cambiado, está trabajando, ahora es feliz porque en el rostro de él se notaba una tristeza, mejor dicho, y yo le dije, es que Dios es amor, Dios, y usted conoce de su palabra, usted inclusive se sabe la Biblia al derecho y al revés, le dije, ya quisiera yo sabérmela así, le dije, utilícela para el bien, para llegarle a las personas, a su corazón cuando él lo necesita, haga el bien, no haga el mal, no piense cosas malas y usted recibirá bendición, porque siempre que estamos en algún lado podemos ayudar a una persona que lo necesite, así sea económicamente o con una palabra de aliento, con una palabra de Dios. Es tan maravilloso y se siente tanta felicidad y tanto gozo que lo vemos en nuestro hogar reflejado. Anoche saltaba de la felicidad porque mi hijo pequeño yo nunca lo he inducido como mucho a las cosas de Dios por estar uno en el trabajo y ahorita lo estoy haciendo, está uniéndose a los jóvenes. Él era muy rebelde, Dios lo ha sanado su corazoncito, anoche contento en la clase de los jóvenes, vino corriendo y me dijo, mami, hablé, estuve con ellos, compartí y yo le decía, Señor, gracias porque es tu obra, Señor, hasta estás obrando en mis hijos, el sábado fue mi hijo mayor que él también va a otra iglesia, yo lo he puesto en las manos de Dios y le he dicho, Señor, que seas tú el que lleves a mi hijo a la iglesia que él debe estar, porque no soy yo quien deba juzgarlo y ver a mi esposo en el cambio, ver a mis hijos buscando de Dios, porque yo quiero que todos les sirvan, que todos estemos a sus pies, porque lo que recibimos de él todos los días son maravillas, son muchas las cosas que uno recibe y por qué no compartirlas con personas que lo necesitan ante todo su palabra y pues feliz de estar en los caminos de Dios. Gracias. Gracias, Gilma, por compartirnos. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros caminamos con el Señor, quitamos la mirada de nosotros y pensamos también en la necesidad de otros y amamos con el corazón y el amor de Cristo a otros y podemos servir de manera desinteresada. Así que gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu casa, con tus hijos, en la vida de los tuyos. Y sé que el Señor se va a glorificar porque nos convierte en instrumentos de Él para bendecir a otros. Esa es la misión. Somos instrumentos de Cristo. Cuando cada vez que nos vayamos a sentir culpables de algo, nos vayamos a sentir juzgados o vayamos a mirarnos en nuestra humanidad, tenemos que recordar que somos aceptos en el amado. El amado nos ha aceptado, por causa del amado, el Padre nos ha aceptado y nos ama y se sirve de nosotros, aun con nuestros defectos. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Puedes abrir tu micrófono si estás allí y nos quieres compartir. Silvia, muy buenos días. Hola Sonia, buenos días.
Buenos días para todas. Pues yo tengo son inquietudes, ¿sabes? Y quiero que pues aprovechar el espacio y el momento que tú nos regalas para poder como aclarar si es que estoy confundida en respecto al tema del amor propio, ¿sí? Tú nos dices y nos enseñas hoy el tema de que el trono de nuestra vida no lo debemos de dirigir nosotros, es decir, está la silla, nosotros no debemos de estar sentados en la silla, sino que debemos estar al ladito de la silla de rodillas, porque el dueño de nuestra vida, el Rey de Reyes, es nuestro Señor, ¿verdad? Cuando yo desconocía de ese amor profundo del Señor, y toda la vida, yo digo que he tenido un don del servicio, me encanta ayudar a las demás personas. Toda mi vida, antes y después de conocer a Cristo, he dispuesto mi corazón, mi tiempo para poder servir a las demás, pero sobre todo para enseñar, ¿cierto? Enseñar desde lo que uno aprende y enseñar desde su misma experiencia. Hay un tema que no comprendo, no sé si estoy equivocada o estoy confundida, y es el tema del ego, pero frente al amor propio. ¿Por qué? Porque yo he sido procesada en ese sentido, y es respecto a que antes mi ego estaba en lo alto y no permitía que Cristo tuviera las cargas que me atormentaban, ¿verdad? Cuando uno se carga por cosas de los demás, de situaciones de trabajo, de compañeros, familia y de todo su entorno, es porque es evidente que ahí no te estamos dándole la autoridad y el control de nuestra vida a Cristo, sino que nosotros queremos tener el control de todo, ¿cierto? Comprendí que yo tenía que liberar, tenía que descargarme y poder dar esa confianza y seguridad en el Señor y ponerme en sus brazos como esa niña de sus ojos, ¿cierto? Que va al papá a llorar y se postra en sus piernas para decirle, Señor, aquí está todo esto que me atormenta y te dejo el trono de mi vida. En ese momento comprendí que yo ya estaba entendiendo que no era yo, sino Él, y despojándome de ese ego que tanto nos hace daño. Pero está ese tema al otro lado de amor propio. Yo siempre he dicho y siempre le digo a mi gente y cuando yo hablo de mi testimonio, y es que primero Dios, o sea, vivir bajo las prioridades, primero Dios en todo tiempo, tanto en el disponer tiempo a primera hora para Él como lo estamos haciendo hoy acá, y luego lo demás, ¿cierto? Familia y carrera. Yo he vivido algo en especial y es que como siempre servía mucho a los demás, siempre el tiempo le pertenecía a los demás, me había olvidado también algo importante y era de mí misma. Entonces quiero saber si ese aprendizaje, esa enseñanza o eso que me está invitando el Señor a no olvidarme de mí, tiene que ver con el ego. Es decir, si Él me invita a tener primero como un análisis al interior mío y empezar a mirar cómo está primero mi corazón, yo para poder servir, seguir sirviendo de manera adecuada y poder enseñar las cosas adecuadas que Dios quiere, yo primero tengo que verme en mi corazón cómo estoy para limpiar, ¿cierto? Para despojarme de lo que no sirva, ¿sí? Y después sí para los demás. Entonces, eso es lo que yo he pensado y lo que yo he vivido en este proceso, Silvia, que él me dijo, espérate, Sonia, un momento, antes de seguir haciendo tu obra, antes de seguir siendo un instrumento de Dios, tú tienes que mirar en tu corazón, ¿sí? Tú tienes que mirar en tu corazón, límpialo, organiza tu vida para luego sí seguir siendo molde, modelo y ejemplo. Primero que todo para mi hija. Entonces, ahí me entró una duda, porque tú nos decías, no, tú tienes que servir al Señor como el buen samaritano. Entonces yo, uy, Dios mío, entonces a mí me entró en mi corazón como que me tambaleó y yo, ay, bueno, pues yo antes hacía eso, pero con la única diferencia de que yo estaba sentada en el trono y no Dios. Ahora Dios está centrado en mi trono,
yo estoy al ladito, pero estoy haciendo un ejercicio de análisis interior, de limpieza, de restauración y de sanación, para ahí sí luego ser un instrumento ideal. Primero para mi hija, porque es la primera persona cercana, o sea, mi familia, ¿cierto? Porque es primero Dios, familia y carrera. Luego para mi equipo, ¿sí? Yo estoy siendo procesada para poder ser esa mujer líder que él quiere, esa mujer hija, madre, empresaria que él quiere para poder mostrar su amor en mí, en las demás personas. Entonces me entró la duda. Entonces, si yo estoy sintiéndome en este momento, en este proceso, todavía mi ego, o sea, estoy siendo una persona egocéntrica, o sea, mi respuesta en este momento es no, porque Dios tiene el control de mi vida, en lo absoluto. Yo ya quité las cargas, se las liberé y se las entregué. Entonces ahí quedé como en shock y yo dije, bueno, porque amor propio se trata de eso. Él nos dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda su alma, con toda tu alma. Ama al prójimo como a ti mismo, pero yo primero tengo que amarme a mí misma como Dios me amó y entender ese amor sobrenatural que Él tiene para poder dar un verdadero amor a los demás. ¿Sí? Es lo que yo he aprendido. Entonces, como que yo dije, Señor, entonces lo que yo estoy siento testimonio de vivo no es así. Entonces, quiero que de pronto me puedas resolver esa duda que tengo. Silvia, no sé si las demás chicas, es más, no sabía si preguntar. Yo dije, Señor, pero no importa, eso es lo que pone en mi corazón, ¿no? Y yo tengo que compartirlo porque no sé si alguien más está sintiendo también. Sonia, qué linda, gracias por intervenir. Claro que es muy importante lo que tú estás mencionando. Mira, una cosa es servir a otros para buscar la aprobación y otra cosa es servir a otros desde ser aprobado. Ahí es donde marcas la diferencia. Desde ya ser aprobadas y ser aprobados por Dios. Por supuesto que Dios no te va a anular y Dios no se puede servir. Imagínese si el Señor necesita que nosotros experimentemos de ese amor, de esa llenura de su presencia, del sentirnos aprobados y del saber que en Jesús fuimos aprobados. Por mayor esfuerzo que yo haga en el amor propio, escribe esto, por mayor esfuerzo que tú hagas en tu amarte a ti misma, tú no te vas a poder amar más allá de lo que Jesús te amó. No lo vas a poder lograr. Por más que tú digas, voy a volcar mi mirada a mí, voy a enfocarme en mí, ahora voy a preocuparme por mí, voy a empezar a cuidarme de mí y no está mal que lo hagamos, por supuesto que es importante hacerlo. Por ti misma, ojo acá, por ti misma no vas a hallar el ser amada. El amor de Cristo es el que me hace sentir plena y amada. Cuando cuando estoy aceptada en Él, cuando experimento el ser aprobada en Jesús, el ser aceptada en Él y todo lo que Él hizo por mí, cuando yo descanso en eso, entonces esa aprobación me lleva a servir. Pero cuando yo sirvo para ser aprobada por la gente, porque muchas veces las personas hacen cosas o servimos para que otros nos vean o servimos con el fin de hallar el reconocimiento, con el fin de hallar la aceptación de Dios, con el fin de que Dios se agrade de mí, porque si Dios me ve que yo ayudo a otro, entonces Dios se va a agradar de mí, porque Dios si ve que yo doy, entonces Dios se va a agradar de mí. Por causa de tus obras, Dios no se va a agradar de ti, porque en nuestras obras hay imperfección. De lo único que se agrada plenamente el Padre es del Hijo. Del único que se agrada es del Hijo. Entonces, cuando yo elijo servir
por causa de ese amor que Cristo ha impactado en mi vida y para ser instrumento de Él y no para hallar aprobación de nadie, ni para que otros digan, mira cómo sirve, mira cómo da, mira cómo entrega, mira tan generosa que se volvió, mira. No, eso se vuelve una consecuencia del amor que Cristo está en nosotros. Ahí es donde está la diferencia, Sonia. Dios nunca, nunca, nunca va a buscar que tú te olvides de ti, por supuesto que no, porque Él te amó. Imagínense, el amor de Jesús es tan grande que Él llevó las enfermedades a la cruz, que Él llevó la culpa a la cruz, que Él llevó el miedo a la cruz, que Él llevó todo a la cruz, lo llevó nuestras maldiciones, las llevó a la cruz. Llevó a la cruz nuestros temores, llevó a la cruz nuestra vida corta, llevó a la cruz nuestra pobreza, llevó a la cruz. Murió joven para que viviéramos larga vida, se hizo pobre para que fuéramos ricos, llevó todos los dolores para quitarlo de nuestra vida. Pero quiero decirte que por más que nosotras nos esforcemos para ser halladas como el buen samaritano, no lo vamos a lograr, porque el único que es aprobado es Cristo. Entonces, cuando tú eres aceptada en Él, te vuelves en un vehículo de Él para servir, te vuelves en un vehículo de Él. ¿Por qué vienen las consecuencias en nuestra vida cuando buscamos hacer, dar y entregarnos a los demás, pero no pensando y no siendo vehículos de Jesús, sino pensando en el ser aprobados por los demás? Ahí es donde viene el sufrimiento, porque tú dices, y todo lo que yo sacrifiqué, mis años de vida que sacrifiqué para dárselos a este muchacho y que este muchacho se perdiera en las drogas, y todo lo que yo hice entonces se perdió por esta mujer que tanto ayudé y a esa mujer que tanto le di, a esa mujer que tanto le entregué y se fue desagradecida hablando mal de mí. ¿Sabes una cosa? Estabas haciendo el trabajo, estabas sirviendo para ser aprobada y ser aceptada. Pero cuando tú sirves ya siendo aprobada y aceptada en Cristo, entonces si se fue no dándote las gracias, no te importa, ni te hace daño, ni te lastima, ni te lacera, ni te va a llevar a perder. Al contrario, te hace más grande. Ahí es donde está la diferencia. Servir a otros siendo aprobadas en Él o servir a otros para ser aprobados por los demás. En tus fuerzas y en nuestra humanidad nunca vamos a hallar la aprobación, pero la aprobación viene de Jesús. Así que gloria a Dios, porque Cristo murió por nosotros, nos aprobó y nos aceptó, y ahora somos vehículos para servir a otros. El ego se destruye completamente cuando estás segura y convencida de que eres amada, cuando tu aprobación y tu seguridad no nace de lo que otros digan, piensen de ti, sino de lo que el Padre piensa de ti, porque dice, ahí está mi hijo, por lo cual mi complacencia es con quien tiene al hijo, donde opera el hijo. Ahí está la diferencia. No lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en el amor que hemos recibido de Él, y ahí es donde está. Por eso el hombre samaritano no estaba esperando la aprobación, ni no le importaba el qué dirá de la gente. El hombre samaritano es una representación de Cristo. A Cristo no le importó despojarse de su deidad. A Cristo no le importó venir y someterse en obediencia absoluta al Padre, porque Cristo nos amó. A Cristo no le importó lo que pensara la alta sociedad, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni las grandes cortes de excelencia en la humanidad. A Cristo le bastó el amor por nosotros para hacer su obra, y Él no buscó la aprobación de los hombres. Pudo haber dicho en el juicio y en la sentencia de muerte, pudo haber dicho, pero yo no cometí pecado, pero yo no hice nada malo, ¿de qué me condenan? ¿Dónde está mi pecado? Muéstrenme las pruebas. Pero no se defendió. Cristo no estaba buscando la aprobación de hombres. Cristo ya era aprobado por el Padre. Cristo estaba cumpliendo una misión, y cuando servimos desde la aprobación, el ego queda completamente aplastado y destruido, y el amor propio viene de experimentar la llenura y la plenitud de la aprobación de Cristo. Así que creo que es bien profundo este tema y creo que es bien poderoso y nos desata a experimentar y a convertirnos en instrumentos del Señor para bendecir muchas vidas y ayudar a muchas vidas. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, hola. Luz Angélica, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, es fuerte
fuerte el tema porque yo creo que lo que nos está vendiendo el mundo en este momento también es el ámate, amor propio, si te amas, pues no permites tal cosa. Entonces, como mamá, como, digamos, como la persona que lleva una casa, que lleva una, entre comillas, una carga, un trabajo, unas responsabilidades, uno sí llega a sentir, uy, estoy cansada, no me estoy dedicando mi tiempo, y las demás personas sí también le dicen eso, no, es que no, no te quieres, no haces nada por ti, pero resulta que sí, cuando nos ponemos a analizar esto, sí, pues es que nosotros no, ¿por qué tenemos que estar buscando la aprobación de nuestros hijos o de nuestro jefe o de nuestros amigos? ¿Por qué tenemos que estar buscando eso? Cuando empezamos a buscar esa aprobación, sí hay una frustración tremenda. Entonces, creo que este sí fue un mensaje muy bonito, muy reparador, porque uno dice, pues, bien, estoy, si yo hago todo por mis hijos, si yo hago todo por mi trabajo, si yo hago esas cosas, es porque yo me siento bien, porque no estoy esperando nada de nadie y así no sufro, pues no siento, digamos, intranquilidad. Lo otro es que yo pienso que cuando uno viene de un proceso fuerte, de una enfermedad, un proceso de un divorcio, de un proceso fuerte, pues uno viene muy lastimado. Entonces ahí está la confusión de si es el ego, de si es que yo no me quise, de si busca uno la aprobación, así uno no quiere aceptarlo porque lo he vivido. Entonces hay que pegarse definitivamente a Cristo, pegarse a Dios, y pensar que sí, que Él nos quiere así, que todos somos, todos tenemos errores, todos hemos cometido pecado, pero pues que Él igual nos acepta y estamos en el camino de estar mejor. Y ya cuando empezamos a eso, ya empezamos a quitarnos esas cargas. Yo digo, hoy después de 2 años, como les comentaba, 3 años, que sentí que el mundo se me venía encima, que yo decía también que yo había sido una persona correcta, la mejor esposa, la mejor madre, porque todo el mundo me lo decía, la mejor estudiante, la mejor profesional, la mejor trabajadora, yo era la mejor de las mejores. Entonces, cuando el mundo le muestra a uno que ese ser el mejor de los mejores no paga, no es, no realmente no tiene una profundidad y uno se estrella contra ese mundo, pues uno dice, ah, no, es que estaba en otro camino. Y hoy sí siento que estoy bien, hoy sí me siento feliz, hoy sí no siento el afán que sentía en esa época de querer sobresalir y de querer mostrar que yo hacía muchas cosas y que yo sí era buena. Hoy no, hoy digo, bueno, si se dan las oportunidades de poder dar la mano, no lo tomo como dar la mano, sino porque pues es algo que uno tiene que hacer y ya, eso es como algo, es el amor al prójimo. Y ahí sí ya empieza a cambiar las cosas, ya no siento como que, uy, vea, banderita porque estoy haciendo algo, resaltemos. Si no lo hago simplemente ya, no, ni siquiera recuerdo qué hago bien, ¿no? Sí, trato es de no hacer mal porque yo creo que ahí empieza el bien, ¿no? Cuando no, cuando alguien me molesta, yo digo, ay, no, pues tendrá sus cargas, entonces trato como no hacer ese mal para empezar a hacer el bien. Yo creo que esa parte, de ahí parte. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Qué mensaje tan lindo. Ahora que está tan de moda eso de que hay que pensar positivo, de que ser las energías positivas, el ego, que hay que amarse. Es que está tan de moda esto que estamos perdiendo la verdadera esencia, que mezclan a Dios con todas estas cosas que salen, que son otras cosas que no son debidas. No quiere decir que nosotros no nos amemos, no quiere decir que nosotros no seamos positivos, pues claro, sabemos que estamos de la mano de Cristo, de Dios, que pues, cómo no vamos a ser positivos, pero no de esa clase de artificial, ¿no? De esa clase de positivismo artificial. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. He crecido mucho, bastante he crecido. Ayer me decía, antier me decía una compañera, ¿cómo has crecido? Como si el solo hecho de hablar en público o sea, es impresionante lo que has crecido, es diferente como hablas. Entonces, pienso que es todo esto, es acercarse uno a Cristo y estar de la mano de Dios, ha sido maravilloso. Un abracito. Gracias, Luz Angélica. Así es, mira, yo les quiero decir algo que quiero que se vayan en su corazón con esto súper claro. Nadie te puede amar más de lo que Jesús te amó. Ni el amor propio, ni el amor de los hombres, nadie te puede amar más de lo que Él ya te amó.
Cuando ese amor se implanta en tu corazón, es cuando podemos servir y anulamos completamente a ese ego. El amor de Cristo, y por eso en medio de buscar esa aprobación tan poderosa es la declaración de Cristo me ama. Cristo me ama y Cristo me ama y lo repites 1000 veces de ser necesario. Cristo me ama. ¿Saben por qué? Porque el amor de Él no se basa en el amor filial o en el amor eros que nos puede dar una pareja, en el amor de los detalles, de las cosas, en el amor de sentirse bien. Va más allá, va más allá. El amor de Cristo es el amor donde Él puso el pellejo de Él por nosotros, donde Él se preocupó por nosotros sin que nosotros hiciésemos nada, solo porque nos amó. Él entregó todo por nosotros. Léese Isaías 53 una y 1000 veces para que entiendas el amor. Cuando te apropias de ese amor, de saber que eres amada por Cristo, eres amada no porque eres perfecta, eres amada no porque haces cosas buenas, eres amada porque Él decidió amarte. Podemos amar al Señor porque Él nos amó primero. Si no recibimos y percibimos del amor de Jesús y somos aprobadas en ese amor, siempre estaremos buscando aprobación. Y sabes una cosa, tanto nos preocupamos a veces por muchas cosas de afuera, pero porque queremos con lo de afuera lavar lo que está dentro. Y lo que está dentro ya fue lavado por Cristo. Cuántas cosas aparentamos, cuántas cosas buscamos ser aprobadas para que no puedan ver lo que hay dentro. Pero quiero decirte que aún lo que hay dentro, tu pasado, tu pecado, tus errores, las cosas malas que cometiste, lo malo que pensaste, lo malo que obraste, que está dentro, aún eso Cristo lo lavó y Cristo no lo tiene en cuenta. Por eso dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces no hagas memorias de ello, porque eso es lo que hace que busques ser aprobada por otros. Cuando tú sabes que Él ya te aprobó por fuera y por dentro, cuando tú sabes que Él te amó aún con tus errores, cuando tú sabes que Él no tiene en cuenta tus errores porque quitó las iniquidades con su sangre y con su obra de la cruz, entonces eres aprobada y puedes servir deliberadamente, puedes darte deliberadamente y te preparas para vivir la vida plena que Él te ha llamado y el propósito para el cual te plantó en esta tierra. Así que, Dios mío, este café es bien poderoso. Gloria a Dios por su palabra. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvi, buenos días. Hola Mari, buenos días. Bueno Silvi, hay algo que tocaba ahorita de lo que usted hablaba ahorita lo último y me recordó anoche porque yo anoche estaba viendo un capítulo de Chose. Entonces hablaba precisamente el capítulo de ayer cuando María volvió y recayó otra vez a la vida vieja, ¿no? Aún ya estaba siguiendo a Cristo, pero algo que me impresionó era que ella, cuando volvió de nuevo donde Cristo, ella le decía que ella no podía. Y él le decía, pero ¿con qué no puedes? Y ella le decía, no, yo no puedo porque no estoy a su altura, no puedo seguirlo. Entonces hubo algo que me impresionó mucho y que Cristo le dijo, tranquila, no debes hacer eso. Solo te pido una cosa, a mi Padre y a mí danos tu corazón y yo me encargo del resto. Entonces eso me impresionó mucho y el Padre le dijo, y ya tenemos tu corazón, entonces no te preocupes, yo te perdono. Entonces eso me impresionó mucho porque el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe en qué vamos a fallar. Aún ahorita, después de que se acabe esta videollamada en 5 minutos, sabes si con quién vamos a discutir o con qué inconveniente, qué es lo que vamos a hacer. Pero el Señor siempre sabe cuáles son nuestras debilidades, sea orgullo, sea, no sé, sea carácter, sea lo que sea, pero el Señor siempre va a saber lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero entonces me impresionaba mucho porque él siempre tiene perdón para nosotros, muchísimo. A Él no le interesa que nosotros, obviamente que tengamos humildad en el corazón porque Él es el que mira el corazón, ¿no? Pero a Él no le interesa si si no nos creemos actos o si nos creemos actos, porque mira lo de la ley.
los judíos que se creían superactos, mejor dicho, eso no caminaban, eso levitaban. Pero el Señor vino a acabar como con esa religiosidad y eso me impactó muchísimo anoche, que el Señor vino a dar perdón. Y él en una parte también, uno de los judíos le dijo, pero ¿cuál es su problema? Y él decía, todo es mi problema, o sea, todo es de él, todo pertenece a él. Entonces me impresionó muchísimo eso y pues no sé, hoy el Señor me hablaba de eso como de no importa los errores que tengas, no importa los pecados que tengas, no pon a disposición lo que tú tienes, porque algo que me impresionó del pasaje hoy es que él cogió el samaritano y lo llevó en su burrito hasta tal lugar y allí lo dejó, no sé qué. Entonces el Señor también me decía, pon a disposición lo que tienes, no pienses si es mucho, no pienses si es poco, solo pon ese vino y ese aceite a disposición de los demás. Entonces les quería compartir eso hoy, la verdad que Pablo también lo dijo en su palabra, Señor, quítame ese aguijón, y ese aguijón son todas las cosas que nosotros creemos que tenemos mal y que no es apto para el Señor, pero el Señor no vino para, el Señor no hizo selección de personas, el Señor murió por todos, pecadores, porque todos somos pecadores, así seamos estrato alto, bajo, medio, lo que sea, pero ante Dios todos somos iguales. Entonces les quería compartir eso. De verdad que el Señor hoy me habló mucho respecto a eso, de poner a disposición lo que tengo para los demás. Y nada, feliz día para todas. Qué linda, María. Así es. ¿Sabes una cosa? Voy a pedirles a las personas que se quedaron ya hasta esta altura, quiero invitarles a que hagamos un acto de amor por alguien que necesite y alguien que no nos conozca y alguien que no nos pueda devolver el favor. ¿Listo? Un acto de amor por alguien. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes un acto de amor por una persona, ¿saben eso qué se llama? Eso se llama gracia, porque la gracia es recibir sin merecer, sin haber hecho nada para merecerlo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un acto de gracia y de favor con la otra persona, tú le robas una sonrisa y le devuelves la esperanza que es Cristo. Pero el acto de amor no lo vamos a hacer solamente por decir algo, hoy voy a invitar a almorzar a alguien o le voy a regalar un almuerzo bien rico que me gustaría que me dieran a mí, se lo voy a regalar a alguien, sino voy a hacer el acto de amor, pero voy a compartirle de Cristo. Porque detrás de esa bondad y de esa generosidad, ¿sabe qué va a pasar? Va a recibir la salvación. El Señor, antes de ganar a Pedro como discípulo, le llenó la barca de peces. El Señor, antes de que él se viniera a servirle, le llenó, y fruto de la gratitud del corazón, recibió al Señor y se dispuso a ser pescador de hombres. Entonces, haz hoy un acto de amor con alguien a quien tú ni conozcas y a quien tú quieras servir y que ni siquiera te pueda devolver el favor, no esperando nada a nadie, ni el reconocimiento, ni la aprobación, ni que nadie te vea, ni que nadie se dé cuenta de lo que tú hiciste. Pero detrás de ese acto de amor lleva a Jesús a que la persona reciba a Jesús en su corazón. Y me cuentan el gozo que van a experimentar ustedes de ser instrumentos del Señor y el gozo que va a venir a la vida de aquel que va a ser salvo y que va a ser saciado del amor del Señor. ¿Listo? Así que bueno, con esto nos despedimos. Hoy un día bien poderoso, un café se nos alargó casi 25 minutos, pero gloria a Dios, porque creo que el Señor ha hablado en nuestro corazón y su palabra y su amor ha inundado todo nuestro ser. Así que les mando un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Un abracito. Chao, chao. Amén, Silvia, gracias. Un abracito, Gilma. Dios te bendiga. Gracias, Silvi. Chao. Chao, con su un abracito.